¿Qué es la perspectiva del yo? No es ni más ni menos que una comunicación emocional efectiva. Se trata de ser capaces de comunicarnos a nivel emocional, que es donde nos interesa llegar a comunicarnos realmente, donde estamos las personas, dentro de nosotros. ¿Cómo lo vamos a conseguir? ¿Cómo funciona esta perspectiva del yo? Hay que seguir unos pequeños pasos. Luego, a la hora de la práctica es muy sencillo, no es tan complicado. Ahora lo que voy a explicar es un poco denso, pero es para desgranarlo bien y que se entienda. El primero de ellos es hablar en primera persona, hablar desde ti. No vamos a utilizar la segunda persona a menos que queramos apelarle a ella. Cuando solemos hablar, solemos decir cosas como: mola mucho irse de viaje, conocer gente, porque así te relacionas con, ¿vale? Te relacionas con segunda persona. No me estoy implicando, estoy poniéndome a un lado. Si yo me pongo a un lado mientras mantengo una conversación con la otra persona también se va a mantener a un lado. Va a haber una distancia entre ambos. No vas a conseguir esa cercanía. Sin embargo, si yo me relaciono con lo que estoy hablando, si cuando yo salgo por ahí a conocer nuevas culturas, conozco gente nueva y aprendo cosas distintas, cosas que no puedo aprender en mi zona, por así decirlo, cuando me relaciono con lo que estoy hablando, la otra persona también se relaciona con lo que estoy hablando. Ahora, si en el momento en el que yo quiero apelar a esa persona es cuando utilizo la segunda persona, si yo estoy hablando de la última experiencia que tuve cuando estuve en el extranjero conociendo pues me acuerdo que conocí a primera persona, me acuerdo que conocí a Marc. Y Marc era un tío que al principio nos costaba comunicarnos porque, claro, él hablaba otro idioma y encima tenía una forma peculiar, un acento peculiar, una forma peculiar de hablar, y eso me hacía un poquito: ¿cómo te sentirías tú si estás hablando con alguien que te cuesta comunicarte, pero te apetece conocerlo? ¿Te das cuenta cómo te he apelado? Tú no me estás hablando, pero yo te apelo, asientes, te comunicas conmigo y yo puedo continuar. Ya es una comunicación, es un diálogo, ya no es un monólogo. Vamos a tratar de hacer diálogos utilizando esa segunda persona. Si la utilizamos en todo momento, la segunda persona, ya no la podemos usar porque pierde esa fuerza. Sin embargo, el contraste que tienes si tú mantienes tu primera persona es brutal. Puede darse el caso, pues eso, que estamos hablando mucho rato nosotros, lo que hablamos, la regla 90-10, yo hablo y la otra persona solo escucha. Si yo no la apelo, va a acabar diciendo: qué tostón de historia. Si yo le doy dando matices, le voy metiendo en la conversación, ella se va a sentir metida en la conversación y con lo cual vamos a tener una conversación, aunque no sea real, va a parecer, porque ella va a estar asintiendo, colaborando. Estoy utilizando, además, algo detallado, algo específico, ya no tan abstracto. Ya no hablo de cuándo se viaja, cómo mola y tal, no. Estoy hablando de un caso concreto, de cómo conocí a Marc. Marc es un nombre concreto, no abstracto, no es general, es algo específico. ¿Por qué cuando nos comunicábamos costaba? Porque tenía un acento especial en el cual encima las T's intervocálicas no las pronuncia. Ese tipo de datos que hace que esto sea específico y concreto también te hace vivirlo mejor, te hace meterte en el papel. A la otra persona le va a hacer vivir tu aventura, vivir lo que tú estás contando. Fundamental, queremos cercanía. No se trata aquí de que demos detalles de todo, que aburramos a detalles, sino de que hablamos de los detalles que le van a dar esa sustancia y que marcan esa diferencia, ¿no? Esa comunicación efectiva. Pero claro, fundamental, estamos hablando de emociones, hay que dotarles de relatividad emocional. Tenemos que ser emocionales. Entonces, al principio, cuando hablaba con Marc, me sentía incómodo, porque yo quería expresar cosas y no era capaz, entre otras cosas porque me costaba hablar su lengua. Y él, pues también me entendía así como así, y él me hablaba y yo no le podía entender del todo. Entonces, al principio era un poquito frustrante, estábamos un poco en tensión, tratando de estar a gusto, pero se hacía complicado. ¿De acuerdo? Estoy hablando de emociones. Estoy explicando cómo me sentía. Eso te va a hacer que la otra persona, en este caso tú que me estás oyendo, te metas en el papel también y digas: ostras, sí, es frustrante, ¿no? ¿De acuerdo? Pero claro, la relevancia emocional es fundamental, hay que utilizarla, pero con este último punto que te voy a dar, que es el filtro positivo subjetivo. Hablamos en primera persona, hablamos de nuestra experiencia, pero vamos a dotarlo de la parte positiva. Ahora mismo estoy diciendo que estaba frustrado, que me estaba costando. No es todo lo positivo que podría ser. Y si le damos un poco la vuelta a la tortilla, trato de ver el vaso medio lleno.
si no me podía comunicar efectivamente con esa persona porque hablaba un idioma distinto, porque las T's intervocálicas no las pronunciaba bien y en otro idioma eso es jodido de entender. Si yo eso lo transformo en que fue un reto para mí, que me costó, nos costó, pero al final lo conseguimos y ha sido algo positivo y ha hecho más fuerte nuestra relación, y ya sé que tengo a alguien ahí, en la otra punta del mundo, que voy a poder visitar cuando apetezca y viceversa, y vamos a poder compartir experiencias, y experiencias muy distintas. ¿Te das cuenta de la diferencia que hay? Bueno, espero hasta aquí que os haya gustado un mogollón lo que os he comentado, que sea muy práctico. Ya os digo que luego en la práctica es más sencillo, pero quería desgranarlo para que no quede ninguna duda. Y sin más, pues deciros que tenéis que averizaros y súper más vacuarizaros.